La expansión del yo. En el capítulo anterior mencioné algunos correlatos fisiológicos de la conciencia de unidad. Me refería al incremento de coherencia entre diferentes estructuras como requisito para lograr tal conciencia. Ahora emplearé los conceptos anteriores e incorporaré nuevas cogniciones respecto de la conciencia de unidad. El punto de arranque para mis consideraciones es la expansión del yo. El último nivel de convergencia resulta en la experiencia del yo, dada por un lado por la concentración informacional de este nivel y por su expansión e interacción con la organización energética del espacio. Siendo el yo el inclusor final y siendo la información que maneja la resultante total de los niveles jerárquicos previos a su activación, es de esperarse que una expansión de este último nivel jerárquico del yo determine una expansión de contenido informacional manejado por el cerebro. Cuando el yo pasa de ser una conciencia corporal a una conciencia más inclusiva, los elementos de esta inclusión son el mundo. En otras palabras, la conciencia de unidad es la consideración y la vivencia del mundo como parte del propio yo. Esta experiencia solamente es posible cuando el yo se expande hasta abarcar el universo extracorpóreo. Con esto último quiero decir que los elementos de información aferente se incorporan a la estructura del yo de tal forma que esta última abarca todo aquello que se pone en contacto con el individuo. Por supuesto que la unidad es un dato fisiológico incuestionable. Esto lo apoya el solo hecho de considerar que la experiencia surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la organización energética del espacio. Una cosa aparte, sin embargo, es la conciencia de esta unidad. Desde un punto de vista fenomenológico, esta conciencia tiene las posibilidades de aparecer cuando se comprende a la perfección que todo es creación. Desde un punto de referencia más estricto, aparece cuando se crea un nuevo nivel inclusivo. Aquí vale la pena reflexionar en un problema de importancia fundamental. Si bien es cierto que el último nivel jerárquico de convergencia sienta las bases de la conciencia, siempre esta última se encuentra en un punto de extrapolación, o si se prefiere en un futuro del procesamiento. En otros términos, el contenido de la conciencia presente para un sujeto está determinado por la última y más poderosa inclusión de la que es capaz su cerebro, pero la conciencia es el observador que ve este último nivel desde una perspectiva que aún no se ha estructurado como inclusión y por lo tanto todavía no está presente, pero que aparecerá en un futuro. La conciencia es un proceso dinámico y lo que estamos considerando ahora es el problema del observador. ¿Quién es el que observa el último nivel de inclusión? La única respuesta posible es que el observador es el todo. La expansión del yo es la aproximación de la dinámica informacional cerebral a este todo. Cuando el proceso se completa, la conciencia de unidad aparece. Por supuesto que la consideración de completamiento es relativa. En realidad el proceso es infinito, pues es posible incluir la unidad dentro de una conciencia aún más poderosa. Niveles de conciencia. Antes de nuestra intervención, el todo es una filigrana indiferenciada de patrones energéticos. La conciencia de tal indiferenciación es la conciencia de unidad pura. Como ya he mencionado, esta conciencia ocupa uno de los niveles más avanzados en un posible continuo de niveles de conciencia. La conciencia es la experiencia del darse cuenta. Darse cuenta es fundamentalmente unificar lo previamente disperso. Los correlativos neurofisiológicos de este proceso son la actividad inclusiva realizada por circuitos de convergencia. Existen diferentes niveles de inclusión, cada uno de los cuales está asociado con un nivel específico de conciencia. La conciencia corporal es, por ejemplo, la unificación de todos los elementos corporales en un todo inclusivo. La conciencia del yo es otro nivel de unificación, uno de los más poderosos,
Otro nivel de unificación es el de la experiencia, el darse cuenta que detrás de cualquier vivencia, ya sea sensorial, emocional, cognitiva, etc., existe algo en común, y este algo en común es la experiencia en sí. La experiencia se correlaciona con una disposición energética específica, disposición de campos neuronales. Los diferentes niveles de conciencia asociados con los distintos niveles jerárquicos de convergencia están correlacionados con morfologías energéticas cuyos componentes de frecuencia, información concentrada, aumentan conforme el poder unificador e inclusivo se incrementa. Existen muchas formas de incrementar el nivel inclusivo, o al menos de ponerse en contacto simultáneo y concentrado con información dispersa. La física conoce varias de estas formas. Cuando el hombre viaje a velocidades cercanas a la de la luz, el número de CMS que intersectará en la duración del presente será tal que prácticamente concentrará toda la información del universo en la atemporalidad. Probablemente esto es lo que acontece como resultado de la muerte corporal. Sin embargo, no es necesario llegar a tal extremo. Normalmente, siendo la experiencia la intersección de dos campos energéticos, el contacto con el todo es condición constante del vivir, aunque no necesariamente del ser consciente. En otras palabras, el campo neuronal debe viajar a una velocidad tal que intersecta en el presente al todo. Sin embargo, que la experiencia total producto de tal contacto sea accesible como experiencia consciente depende de otras condiciones y no del contacto en sí. El que se produce haya o no conciencia del mismo. Los niveles de conciencia están dados por la capacidad inclusiva, la cual guarda una relación directa con la duración del presente y con la frecuencia vibratoria del sistema. Cada modalidad sensorial es una diferente conciencia, o al menos un diferente nivel de conciencia. Cualquier medio de unificación es prerequisito para la creación de un nuevo nivel de conciencia. La duración del presente de una galaxia es el tiempo suficiente para que sus movimientos se unifiquen en un todo lumínico, de la misma forma que un cuerpo humano es visto como unidad cuando la duración del presente del observador sobrepasa la magnitud de tiempo suficiente para observar todas sus trayectorias atómicas, moleculares, etc., en un todo unificado. La misma consideración vale para la creación del campo neuronal, el que unifica en una dimensión temporal adecuada y como un todo lumínico también al conjunto de interacciones neuronales. El tiempo necesario para que lo anterior ocurra es de alrededor de 50 milisegundos, mientras que la duración del presente de una galaxia debe ser de millones o billones de años. Por ello es posible predecir eventos con base en el análisis de la estructura cósmica. Millones de presentes humanos son experiencia de un presente para un astro. Los niveles de conciencia continúan a un nivel cósmico y probablemente no tengan fin. El observador es el todo, o al menos el nivel de conciencia capaz de unificar al todo. El verdadero acceso al inconsciente es el hallar las conexiones entre eventos previamente desconectados para una conciencia. Las mismas leyes de inclusión que rigen el funcionamiento cerebral, del espacio y cósmico se dan entre contenedores humanos de universos. Por ello, siempre que se reúnen varias conciencias existe un nivel unificador de las mismas dado por sus interacciones. Los niveles de conciencia son entonces los niveles inclusivos, y estos se dan en todas las dimensiones. Además de otras, lo anterior tiene las siguientes implicaciones. En primer lugar, que la conciencia y la experiencia existen en el observador, y que éste es un concepto multidimensional. Lo que unifica las varias dimensiones del observador es que la realidad es la de la mente, es decir, la del todo. Un camino hacia la unidad. Es indudable que quien sea capaz de vivir la unidad
afectará a quienes lo rodean impulsándolos hacia el mismo lugar. Las conexiones son energéticas de tal forma que la conciencia de unidad en un ser humano es foco de luz para los demás. Cuando lanzamos una orden de movimientos hacia un brazo y éste se mueve en correspondencia, sabemos que no solamente estamos unidos a la extremidad en cuestión, sino que somos uno con ella. Nos pertenece como las demás partes de nuestro cuerpo. La identidad corporal es tan obvia para nosotros que jamás dudamos de su existencia. Sin embargo, dudamos acerca de nuestra identidad corporal con el mundo. Vemos un árbol y lo consideramos fuera y separado, independiente de nuestro cuerpo y de nuestro ser. No somos capaces de reflexionar que aquello que percibimos es tan nuestro como los movimientos de una mano. Cuando en cambio comprendemos la verdad de la creación, sabemos que el árbol, la lluvia y el trueno están siendo experimentados y vividos solamente porque son nuestra creación. Cuando sabemos de la existencia de un todo indiferenciado y comprendemos la transformación de ese todo en una experiencia humana, temporal y presente, comenzamos a vislumbrar lo que después se convertirá en conciencia de unidad. Cuando un chamán lanza un pensamiento y como resultado del mismo comienza una tormenta, cuando a fuerza de repeticiones se da cuenta que la caída de la tormenta es tan suya como la mano que mueve, cuando esto acontece, la puerta a la conciencia de la unidad se abre. A partir de ese momento, la conexión queda establecida y su conceptualización, entendimiento y repetición provocan un cambio de esencia, una verdadera extensión de la conciencia corporal, la que en este caso es sinónima de una expansión del yo, de un profundo y permanente lazo de unión con partes cada vez más cercanas al todo. La conciencia de unidad se adquiere, o más bien, se recuerda cuando el mundo responde. La conexión con el mundo es tan fisiológica y directa como el alambraje neuronal que comunica porciones de la corteza con los músculos de nuestras extremidades. De la misma forma que un bebé tuvo que aprender a activar, mantener y coordinar la conexión, así también debe acontecer con lo que aparentemente nos rodea. Mover una nube es fácil, todo consiste en no dudar de la posibilidad de hacerlo y de convertirse en la nube. Hacer llover tiene el mismo grado de dificultad. Mover objetos con el pensamiento es la misma dimensión energética que percibimos. Nuestro contacto con el universo es constante y se convierte en fluido y consciente cuando dejamos de dudar. He aquí la clave para alcanzar la unidad. Si pudiéramos percibir todo el continuo espacio-materia de la misma forma en que percibimos a la materia, el ver un ser humano se convertiría en una experiencia de contacto con el todo. Nos percataríamos de que lo que denominamos cuerpo orgánico es solo aquella parte del continuo de menor sintergia. Nos veríamos unos a los otros como en realidad somos, entidades energéticas en constante, dinámico y continuo contacto. Tan real es este contacto, independientemente de su percepción consciente, que no es exagerado decir que hacemos el amor con nuestro cuerpo energético, con el todo, incluyendo otros seres humanos. Nuestra personalidad se manifiesta en múltiples formas. Los animales, las plantas y los seres humanos son parte nuestra como nuestro cabello. Los efectos de nuestras acciones son también totales, aunque no siempre tan aparentes. Estando acostumbrados a percibir efectos en un universo de baja sintergia, muchas veces nos olvidamos o no reconocemos los mismos efectos en el universo de alta sintergia. Nos aproximamos a este universo con nuestro pensamiento, que no es otra cosa que la manifestación temporal de la alta sintergia neuronal. Nuestras abstracciones son un verdadero contacto con la sintergia incrementada del espacio. Nuestra experiencia, siendo puramente energética en una dimensión etérea, es la más clara evidencia del contacto con tal espacio. Si solo recordáramos esto, si no nos perdiéramos en el mundo de particulares de la porción de baja sintergia del continuo, sabríamos que la unidad está dada desde siempre.
En esta condición, y tal como nos amamos a nosotros mismos, amaríamos al todo, que en nuestra conciencia expandida sería ese uno mismo. El llegar a tal conciencia requiere de la vivencia de los pasos previos a su aparición. Antes pensaba que los saltos son peligrosos, y ahora puedo afirmar que son nefastos. Llevan a la ilusión de la unidad, pero no a su verdadero y profundo sentido. Quien salte debe saber que más tarde o más temprano tendrá que llenar los huecos, y más vale temprano, porque la caída desde las alturas es terrible. Evita la plenitud. La concepción sintérgica puede extenderse hacia dominios poderosos por su capacidad integrativa y explicativa. Uno de ellos es la redundancia. Un concepto es fundamentalmente redundancia algoritmizada. El concepto mesa es inclusivo de todas las mesas. El concepto mayor que también, etc. En otras palabras, los conceptos son redundancia sintérgica incrementada. Las abstracciones son redundancias en un espacio cerebral de alta sintergia. Lo repito de nueva cuenta, lo mismo que acontece en el espacio. Las mismas leyes de sintergia se aplican al cerebro manifestadas como conceptos. Alta redundancia, concentración informacional incrementada y expansión en la duración del presente, aumento de concentración temporal. La sintergia cerebral guarda una relación positiva y directa con el grado de evolución. En el continuo sintérgico, los objetos materiales son curvaturas, alteraciones globales de organización sintérgica. La aparición de la fuerza gravitacional en la dirección de decremento sintérgico es, al igual que la capacidad limitada del cerebro que nos hace ver solo una porción del mismo, y no simultáneamente todos los CMES, un fenómeno cuya característica más sobresaliente es la direccionalidad. La incapacidad de percepción simultánea de todo el conjunto de CMES es también asunto de direccionalidad. Aún en este punto existe similitud entre el espacio y el cerebro. Un incremento de sintergia cerebral equivale a un aumento de sintergia espacial y a un impulso a este último. El incremento de sintergia es una activación de coherencia, redundancia y complejidad organizacional. Un cerebro en alta sintergia no tiene direccionalidad, lo mismo que el espacio que tal cerebro modifique. La falta de direccionalidad es ausencia de tiempo, espacio y gravedad. Aquí cabe hacer una aclaración. El espacio lo es solamente para nuestra percepción. El grado de evolución filogenética en el que nos encontramos nos permite distinguir objetos materiales del espacio que los rodea y aún considerar a este último como una entidad en la cual los objetos están. Pero, ¿realmente es así? Si tal y como vemos, con una direccionalidad implícitamente tajante, viéramos diferente, sin direccionalidad, en observación simultánea de todos los CMES, el espacio desaparecería como inclusor y se transformaría en ausente. La unidad de los objetos depende de la activación sintérgica cerebral. Equivale a la capacidad de decodificar un solo quantum, o si se prefiere, es la transformación de un conjunto en sí mismo inocentemente diferenciado, de quantums de objeto a solo un quantum cerebral. El sentido temporal y gravitacional. Solamente la aparición de la materia, como manifestación de un cambio en la organización del espacio, se compara con la vivencia y poder de la fuerza gravitacional. En realidad, ambas, la gravitación y la materia, son diferentes manifestaciones de un mismo proceso. La aparición perceptual de la materia ha implicado un proceso de aprendizaje onto y filogenético que se ha desarrollado hasta un extremo exquisito por las presiones del medio.
Como conciencias puras, nadie tiene necesidad de manejar la materia, pero como organismos estructuras sí. La supervivencia de la estructura orgánica requiere del manejo del mundo físico, representado en forma de objetos, construcciones, materiales estructuradas, alimentación, etc. Por alguna razón hemos escogido para un máximo desarrollo al mundo visual. Más bien dicho, el rango de frecuencias que llamamos luz incluye al mundo de la supervivencia. Por ello nos hemos imbuido e identificado con él. En cambio, la fuerza gravitatoria la hemos dejado a un lado hasta Newton. Newton encontró una similitud entre sus observaciones acerca del fenómeno lumínico, recordemos sus famosos prismas descomponedores de la luz, y algo que su cuerpo sentía sin mayor elaboración, la fuerza gravitacional, como nuevo juguete en manos de la ciencia, adquirió con él un carácter universal sin que en ese momento se le considerara como parte de un continuo más expandido. Ahora sabemos que ese continuo existe e incluye el espacio, la materia y sus interfaces. Esto es, la gravitación, el tiempo y la experiencia. Con respecto a la gravitación, actualmente podemos hablar de procesos que alteran incluso la fuerza gravitatoria invirtiéndola. Cualquier técnica que incremente la sinergia de cualquier espacio creará una fuerza antigravitatoria. El fuego, una llama, es un buen ejemplo de lo anterior. La flama es un espacio de incrementada sinergia y por tanto crea una fuerza antigravitatoria y por ello flota. Salvo raras excepciones, el subdesarrollado sentido gravitacional en el hombre no ha logrado crear su contraparte, la fuerza antigravitacional. Ahora, sin embargo, estamos frente a una revelación que podrá hacernos dueños verdaderos del espacio. El incremento de sinergia cerebral es la clave para aumentar la sinergia del espacio y por ende crear una fuerza antigravitacional. La expansión del presente con sus correlativos neurofisiológicos podría ser la clave para el logro de este incremento de sinergia cerebral. Aquí, de nuevo, el tiempo y la gravedad están entrelazados. La expansión del presente es un manejo del tiempo que ocasiona la puesta en marcha de niveles jerárquicos de convergencia más poderosos. En términos más concretos, a una expansión del presente corresponde un incremento de frecuencia, definida frecuencia como incremento del número de bits de información contenidos o manejados por un algoritmo neuronal. La capacidad algorítmica del cerebro es tal que un patrón neuronal es capaz de contener información gigantesca. El secreto del incremento de sinergia cerebral es precisamente la obtención de un algoritmo neuronal de mucho poder. El sentido del tiempo es también una actividad poco desarrollada. Podemos medir el tiempo, predecir intervalos y sobre todo sentir el paso del tiempo, pero poco hemos aprendido acerca de su control. Cambios en el sentido y el devenir temporal acompañan a ciertos procesos biológicos, tales como el envejecimiento, pero son completamente involuntarios e inconscientes. El desarrollo de técnicas de control temporal nos haría poseedores de un instrumento extraordinariamente poderoso. La razón de que el sentido gravitacional y temporal hayan tenido un desarrollo tan retardado y lento es que han contribuido muy poco a la supervivencia. El agricultor debe conocer la duración de las estaciones, los períodos de siembra y cosecha, pero no va más allá de ser un observador pasivo del devenir temporal. El hombre de ciudad ha tenido necesidad de medir el tiempo y de conocer algunas de las señales, pero esto, en lugar de permitirle modificar, solo ha promovido la aceptación incondicional de una estructura temporal arbitraria. Parecería que la evolución corre al parejo de la incrementada capacidad de conocer, sentir y diferenciar procesos perceptuales de la conciencia. El ser humano que es capaz de ver auras, levitar, conocer en forma directa el pensamiento de los que lo rodean, ver a distancia y manejar en forma directa, a través del pensamiento, la materia,
ha alcanzado un grado de desarrollo mayor que su contemporáneo, quien no ha expandido sus facultades perceptuales. Urge ya la utilización y el desarrollo de técnicas que incrementen las capacidades del hombre. Todas ellas, para ser efectivas, deben basarse en lo verdaderamente fundamental, el modo de operación de la conciencia.